un segundito. Ya, ahora Sí, sí. estás como gitana. Sí. Ya, perfecto. Ya. Mm, Ya, la siguiente, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Eh, la Sí, se naturaleza del ve. pensamiento. Entramos por la psicopatología del pensamiento. La naturaleza del pensamiento es un proceso activo y reglado que está compuesto por imágenes, conceptos, palabras y reglas. Todo esto lleva a una meta. Las imágenes son como autos dentro de una gran carretera. Los conceptos son las reglas de tránsito, conjuntamente con las reglas. Y la meta es el lugar a donde deben llegar los autos. Entonces, las funciones del pensamiento son planear cuestiones, asumir decisiones, mejorar nuestros juicios, resolver problemas y ser creativos. Ese gran paradigma de ser o no ser, he ahí el dilema, nos lleva pues a ese concepto de un pensamiento generalmente abstracto, como lo veremos posteriormente, que nos lleva a un juicio final. ¿Somos o no somos? ¿Podemos o no podemos? La siguiente. En relación a los trastornos del contenido del pensamiento, podemos trabajar dos aspectos: ideas obsesivas y delirios. Ideas obsesivas y delirios. La siguiente. La siguiente. Bien, la primera de ellas es la obsesión. Coloquialmente decimos en nuestro lenguaje, estamos obsesionados por determinado trabajo, estoy obsesionado por determinada persona, que está caracterizado en este caso por cogniciones, o sea, pensamientos, imágenes, impulsos mentales intrusos, es decir, que se meten a la cabeza como intrusos, parasitarios, repetitivos, de carácter egodistónico. ¿Qué significa egodistónico? Que todas estas cogniciones, imágenes, impulsos generan ansiedad, egodistónico, producen ansiedad, producen sensaciones displacenteras. En cambio, al revés, cuando algo nos agrada, se habla de pensamiento egosintónico. Por ejemplo, pensar en unas vacaciones a determinado lugar me trae pensamientos egosintónicos. Pero si pienso que voy a ir a un lugar donde está lleno de contaminación y tengo que hacerlo, me generará un pensamiento egodistónico. Pero en el proceso de obsesión, estos cogniciones, imágenes, impulsos son repetitivos, egodistónicos, y la persona, a pesar que tiene ese impulso de pensar de esa manera, tiene un cierto grado de conciencia de enfermedad. Él sabe, o la persona sabe, que en realidad no debería pensar así, pero no puede. El contenido de esos pensamientos ingresa repetitivamente. Estos procesos de pensamiento, como ya hemos señalado, son de contenido negativo, genera una lucha interna, me resisto, lucho contra eso, pero a pesar de eso, me genera una amplia ansiedad. Este trastorno genera interferencias y disfunciones
en distintas áreas de la vida, sobre todo en las relaciones del hogar. ¿Por qué? Porque la disfunción más importante de una persona obsesiva se da en la vida diaria. Por ejemplo, obsesión de contaminación que termina en una compulsión de limpieza. Un paciente mío se bañaba de 3 de la mañana a 7 de la mañana, 4 horas, porque consideraba que estaba totalmente contaminado. Y eso generaba discusiones en la familia, pues ellos solo tenían un solo baño y ella técnicamente se encerraba de las 3 de la mañana y no permitía que los demás utilizaran el baño de un departamento. La siguiente. Hay diversas formas de presentarse las obsesiones. Por ejemplo, uno de ellos es los llamados impulsos obsesivos, que llamados también fobias de impulsión. Impulsos obsesivos. La persona tiene pensamientos y temores de que va a dañar a los seres queridos. La paciente, cuando cocina y tiene un hijo al costado, ve los cuchillos y en su mente ella quiere tomar el cuchillo para atacar a su hijo. En realidad no es que sea un deseo, sino es una idea que se mete a su cabeza. Y generalmente eso le produce una gran ansiedad, tendencias depresivas, fobias. Otra de las formas obsesivas es las llamadas imágenes o representaciones obsesivas, donde la persona tiene imágenes permanentes sobre, por ejemplo, personas que son eh, con enfermedades tuberculosas y ve tuberculosos en su mente continuamente. Temores obsesivos ligados a la contaminación, ligados a las enfermedades. Hay una que es especial que se llama dismorfofobia, donde la persona está convencida, porque se mira en el espejo también, de que su cara o su cuerpo es deforme. La dismorfofobia, es decir, la fobia a tener una deformidad, se da muchas veces dismorfofobia de las orejas, de la nariz, de los pómulos, del rostro, etcétera, etcétera. Hay ideas obsesivas de escrúpulo. La persona no puede levantar la voz porque considera que eso es una mala conducta. De contaminación. Después del COVID surgieron miles de casos de personas que tienen una obsesión de contaminación y luego la compulsión de lavado. Cavilaciones religiosas. La persona constantemente está rezando, está cavilando religiosamente porque piensa que en algún momento de su desarrollo del día ha cometido un error y tiene que cavilar religiosamente. Algunos buscan obsesiones de simetría y orden. Su cuarto es químicamente puro, limpio, y todos los objetos tienen una simetría. Por ejemplo, si es una mujer joven, puede poner un reloj en el lado izquierdo, al centro una foto, más allá un osito, más allá una muñeca, más allá algún objeto. Y ellos tienen como una fotografía en la mente de cómo lo han dejado. En la noche cuando regresan y alguien ha movido los objetos, la forma como se ha puesto, el lugar donde se ha puesto, inmediatamente se dan cuenta que han destruido su simetría y su orden y entra en cólera, en irritabilidad. Parece
una cosa fuera de lo común, pero así se da. Hay personas que comprueban frecuentemente, por ejemplo, personas que salen a la calle y como a los 5 minutos tienen dudas de haber cerrado correctamente la puerta y tienen que comprobar. Muchas veces llaman por teléfono a la familia para que comprueben si la puerta está bien cerrada o a veces regresan y comprueban. Y a pesar que han comprobado, a los pocos segundos otra vez comprueban por tercera vez. Mucha gente comprueba 3, 4, 5 veces de que cerró la puerta, de que dejó la luz apagada, que el fogón no está prendido. Entonces, son ejemplos de comprobación permanente que hacen que la vida de esas personas sea un martirio porque la ansiedad de creer que ha cometido un error en relación a objetos de su casa es tan grande que no puede descansar emocionalmente. La siguiente. Y obviamente, si se produce una obsesión, es decir, un pensamiento obsesivo, por factores psicopatológicos, se debe producir como compensación, como una forma, entre comillas, de atenuar las obsesiones, determinados actos compulsivos. Las compulsiones son actos o rituales compulsivos de conducta estereotipada y repetitiva. También no son placenteros, ¿no? El individuo se da cuenta que tampoco es algo necesario hacerlo, pero no puede dejar de hacerlo. Algunos pensamientos actúan como compulsiones mentales, no necesariamente compulsiones prácticas. Por ejemplo, rezar oraciones para vencer ideas de contraste. Por ejemplo, a la persona religiosa le asaltan pensamientos sacrílegos y debe repetir que ama a Dios. Uno de mis pacientes, cada vez que va a la misa, él ingresa a la zona de oración, se sienta y en ese momento siente que su cabeza rota y al lado derecho hay una Virgen María. Sin embargo, dentro de sus obsesiones, él tiene la convicción relativa que la Virgen María está en paños menores. Él lo ve como si estuviera en paños menores. Y esa sensación sacrílega de que la Virgen María está en paños menores le generan una ansiedad tan importante que cuando termina la misa va a donde el cura, le explica que ha tenido ese tipo de pensamiento y el cura le dice, hijo, tienes que rezar 100 Ave Marías y 100 Padre Nuestros. El paciente reza 100 Padre Nuestros, 100 Ave Marías, pero cuando se da cuenta que ha rezado mal en el número 65, vuelve atrás y otra vez repite todo. En términos generales, se demora de 1 a 2 horas para librarse de esas ideas sacrílegos que presentan con cierta frecuencia. La siguiente. Bien, en el pensamiento también tenemos pensamientos delirantes. Etimológicamente, delirar, salirse del surco, significa desvariar, tener perturbada la razón, es decir, una forma de locura. Jasper, que es uno de los filósofos psicopatólogos más importantes del siglo pasado, consideraba que el delirio es un juicio falso
que el sujeto lo mantiene con convicción, no son influenciables por la experiencia ni por conclusiones irrefutables, y generalmente el delirio de contenido imposible. No confundir el delirio con ideas sobrevaloradas. Por ejemplo, una persona puede decir que acaba de ver un objeto que puede ser un platillo volador, pero cuando se le requiere para que explique, puede dudar y decir, bueno, podría ser otra cosa también. En cambio, en el delirante, él está absolutamente convencido que lo que vio es un platillo volador, y no solamente eso, que el platillo volador, a través de un sistema de pensamiento, los que viajaban ahí se comunicaron mentalmente con él y le han dado unas orientaciones, unas órdenes para salvar a la humanidad. Entonces, esa convicción de contenido imposible puede llevar pues a darnos cuenta que la persona está delirante. La siguiente. Entonces, hay muchas formas de delirio en la psicopatología humana. Por ejemplo, un delirio es de ser controlado. Mi yo ya no es capaz de poder autocontrolarse. Hay fuerzas que me controlan internamente. Los sentimientos, los impulsos, los movimientos son vividos como si estuvieran impuestos o controlados por una fuerza exterior, un espíritu, una fuerza electromagnética que generalmente le quiere hacer daño y por eso lo controla. Uno de los delirios más frecuentes en seres humanos es el delirio celotípico o el delirio de celos. No es lo mismo celos que delirio de celos o celotipia. Los celos, como ustedes saben, son procesos de pensamiento normales. Cada sociedad maneja social y culturalmente el nivel de celos que puede tener una pareja con respecto al otro. Muchas veces la gente dice, si él no me cela es porque no me quiere. Se considera que los celos son normales. Pero ¿cuál es el porcentaje de celos que consideramos que es socialmente aceptable? Evidentemente cada sociedad lo determina, pero en una escala de 1 a 10, donde 1 es escasísimos celos y 10 es profundos celos y desconfianza permanente hacia su pareja, los celos culturalmente condicionados pueden ir hasta 4. Por encima de 4, 5, 6, 7, ya estamos hablando de celos patológicos, y en el grado más extremo la celotipia. Uno de mis pacientes viaja con su familia a la playa, regresan, viaja con su esposa, su cuñado y su hermana y niños. Cuando llegan al carport, no se abre a través del mecanismo eléctrico. La esposa y el cuñado bajan para abrirlo manualmente. En ese momento, cuando ellos ingresan y se ponen detrás del carport, él, que es el paciente, tiene la convicción absoluta que el cuñado ha bajado detrás de su esposa porque en esos momentos están teniendo relaciones sexuales. Él ve en su mente que ya se está produciendo el hecho pensado. Bruscamente abre la puerta, baja, ve al cuñado que está manipulando el carport, pero a pesar de eso, le da una patada en la pierna y le dice, maldito, eres un sacavueltero, y le da una cachetada a su mujer por ser coqueta.
Él no vio nada, simplemente se imaginó. Pero el límite entre la realidad y la fantasía, o la realidad y el delirio, técnicamente han desaparecido. Esos celos ya son patológicos. Mucha gente está en el borde límite de los celos normales y los celos patológicos. Por eso es importante que cuando haya relaciones de jóvenes que se están conociendo, ese nivel de celos sea medido a través de factores prácticos, porque de lo contrario van a vivir un martirologio de por vida con ese tipo de actitudes de tales personas. También hay lo que se llama el delirio somático. El delirio somático está relacionado a que la apariencia del cuerpo es deforme, o el cuerpo ha dejado de funcionar. Hay un delirio somático muy peculiar que se llama el delirio de Cotard. El sujeto se siente vacío, sin vísceras, y piensa que su cuerpo está desapareciendo. Alguna vez recibí una paciente que decía que no tenía corazón. Había ido a la consulta y decía: yo ya no tengo corazón, no tengo latidos. Le argumentaba: pero mire, si usted no tuviera corazón, ¿cómo podría estar viva? No tendría sangre. No, yo sí tengo sangre, pero el que impulsa la sangre es el cerebro, porque todavía tengo cerebro, pero ya no tengo corazón. Entonces, aparentemente son ideas extrañas, fuera de los cánones normales. Precisamente por eso se llama delirio. También hay delirio de grandeza. La persona se siente una persona superior, como veremos en la siguiente lámina. Delirio de referencia. Personas o acontecimientos u objetos, generalmente de tipo negativo, se dirigen hacia él. Por ejemplo, sale a la calle y siente que decenas de personas de la calle lo miran, lo observan, están murmurando contra él. Delirio de pobreza o de ruina de la configuración. La persona se siente el hombre más pobre, más arruinada del mundo, como nunca ha podido suceder. La siguiente. También tenemos dentro de estos procesos de delirio el delirio de persecución. La persona está convencida de que hay un grupo de personas que lo persigue a través de carros con lunas polarizadas. Hay el delirio de culpa. La persona que tiene depresión y culpa, pero ya delirante, cree que ha cometido algún pecado terrible. El delirio erotomaniaco, llamado el síndrome de Clermont. Creo que otra persona de mayor rango está enamorado de ella en forma oculta. Mi paciente estaba hace 10 años aproximadamente en Buenos Aires, o 15 probablemente, y llegó un cantante famoso, cantó Julio Iglesias, y Julio Iglesias, cuando se presenta en escenario, canta moviendo las manos, y ella en ese momento siente que le dice: esta canción es para ti, y señala con el dedo, y ella siente que se lo está dedicando a ella, que lo ha visto y que Julio Iglesias se ha enamorado. 4 años después llegó al Perú, y ella, que tenía un nivel económico bastante adecuado, contrata una suite al costado de la suite de Julio Iglesias. Va al festival que hubo en Lima, y también está convencida que la mayor parte de las canciones que él canta se lo ha dedicado a ella. En la noche, 2 de la mañana, ella sale de su cuarto y se sienta en la puerta donde es el departamento de Julio Iglesias. Cuando él tose, ella dice:
Como él es casado, no me puede decir esas cosas, pero cuando tose quiere decir de que sabe que estoy ahí, sabe que lo quiero. Y cuando tose más lento es porque me dice te quiero. Entonces, ese tipo de creencia de que una persona de mayor rango está enamorado de ella en forma oculta, porque no puede decir la verdad abiertamente, se llama delirio erotomaniaco o síndrome de Cleren-Beau, ¿sí? Delirio erotomaniaco. Y no es infrecuente en el siglo XX con grandes artistas de personas que creen que es el artista, el periodista, ¿no? Recientemente en Lima hubo un acoso de una persona que acosaba a una periodista de Canal 2, la perseguía constantemente durante muchos meses porque él estaba convencido que la periodista lo amaba, pero en forma secreta. La siguiente. Bueno, en el delirio persecutorio, tal como hemos señalado, es una de las formas más observadas conjuntamente con el celotípico, ¿no? Entonces, a veces hay una base real que está desmesuradamente exagerada. Por ejemplo, en Venezuela, mucha gente puede sentirse perseguida ahora con el problema de Maduro y su presidencia. Sin embargo, ya es totalmente desmesurado cuando es un delirio. Los perseguidores le hacen notar su presencia mediante cartas, tratan de envenenarlo, tratan de influenciarlo a través de terceros. Muchas veces tienen la sensación que hasta telepáticamente lo controlan y así por el estilo. Entonces, es una persecución que puede tener bases reales, pero que van más allá de la normalidad. La siguiente. En la megalomanía, delirio de grandeza, la persona está convencida que tiene facultades extraordinarias, que pertenece a un noble linaje o sentirse protegido de alguna fuerza porque tiene una misión especial. Normalmente están vinculados a delirios religiosos o místicos, tienen una vinculación especial con una divinidad o algún poder sobrenatural. El paciente está convencido de que Cristo lo tocó una noche de ensueño en una especie de alucinación hipnopómpica. Él siente de que él se presenta, que esta divinidad se presenta y mentalmente le dice, tú eres el elegido, a partir del cual él tiene la convicción absoluta que tiene que crear eh, una iglesia universal cristiana que unifique a todas las iglesias y donde él iba a ser el pastor más importante. Es a partir de eso que rompe con todo su sistema de vida y se dedica a considerar de que él va a ser el elegido. La siguiente. Bueno, los delirios hipocondríacos hay que tener cuidado con el borde límite entre trastorno hipocondríaco de tipo neurótico, como se decía antes, y un trastorno hipocondríaco de tipo delirante. La persona está convencida de sufrir una enfermedad, interpreta los signos corporales normales de acuerdo a su creencia. Entonces, continuamente siente problemas de salud, como todo hipocondríaco. Si le duele los brazos es porque tiene un tumor, si le duelen los pulmones porque tose, porque ya tiene un cáncer avanzado. Y a pesar de que le demuestran que no tiene, la persona está convencida que los médicos le engañan porque los médicos tienen pena de él,
no le dicen la verdad, porque si le dijeran la verdad, él entraría en una crisis total. Entonces, le esconden la verdad y va de hospital en hospital para que alguien realmente le diga que tiene un cáncer al pulmón. Entonces, eso va más allá de una simple signo hipocondriaco. La siguiente. Y esto es lo que hemos señalado, ¿no? La llamada dismorfofobia o delirio de dismorfofobia, ¿no? Varias partes del cuerpo al mismo tiempo son repulsivos, han perdido atractivo, están deformes. Y eso genera mucha inquietud, mucha ansiedad. En algunos casos llega a proporciones sumamente delirantes, ¿no? Y generalmente su condición es crónica, que se instala durante la adolescencia y puede pasar desapercibido por muchos años. Estas personas, desde el punto de vista de su personalidad, son perfeccionistas, tímidos, socialmente ansiosos y sensibles al rechazo. Un paciente desde los 14 años tiene la convicción absoluta que sus lóbulos de la oreja son como de un elefante. En el colegio probablemente tenía una oreja un poquito más grande de lo normal, le decían Dumbo, y él estaba convencido que tenía una oreja de elefante. Él trabajó desde los 16 años hasta los 23 años para hacerse varias operaciones del pabellón auricular. Cuando lo conocí, ya tenía 6 operaciones y su oreja o su pabellón auricular era pequeña como si fuera de un cuy. Ya no era elefante, sino cuy. Pero él estaba convencido que a pesar de eso, al mirarse al espejo, veía que su oreja seguía grande. Y había planificado una octava operación. En esa condición, el médico cirujano estético pide una opinión de psiquiatría y se encuentra pues que hay un trastorno delirante de tipo dismorfofóbico desde que él tiene 14 años. A los 18 o 20 años, antes de sus operaciones, él no salía a la calle. Si salía, lo hacía solo de noche, con un gorro grande. Se tapaba el rostro porque tenía vergüenza de que la gente identifique que él era un deforme, que era una persona repulsiva como él se sentía. La siguiente. También hay trastornos de la forma del pensamiento. Entonces, por ejemplo, bloqueo de pensamiento. Es una intervención brusca del flujo de ideas. El paciente está hablando, sí, hice esto, pero, y ahí queda, ya no habla más. Bloqueo o intervención brusca del flujo de ideas o bloqueo del pensamiento. La siguiente. Cuando el paciente va perdiendo la capacidad de conectar el discurso, las distintas palabras, para que sea un lenguaje comprensible, entonces comienza a haber formas de incoherencia, lo que se llama la disgregación del pensamiento. La forma inicial de incoherencia se llama laxitud del pensamiento. Es un grado leve de la alteración conocido como laxitud del pensamiento. Y paulatinamente llegará pues a ser una disgregación total del pensamiento, donde escuchar un discurso en esas condiciones es simplemente no comprender lo que la persona trata de decir. La siguiente. Pregunto
¿Dónde estuviste el día de ayer? Mi tía hizo un rico estofado. Eso se llama pararespuesta o parafasia. Dar una respuesta cuyo contenido no tiene relación con la pregunta. ¿Dónde vas a ir? Estoy planificando inscribirme en la universidad. Entonces, las pararespuestas son frecuentes, sobre todo en la esquizofrenia, en la psicosis aguda. También en la esquizofrenia se ven los llamados neologismos, que es la creación de una palabra inexistente, absurda. Generalmente es condensación de varias palabras, contaminación, onomatopoiesis. Por ejemplo, para algunos, la palabra gratarola o tiramisú puede significar muchas cosas, pero es un lenguaje extraño que solamente la persona que lo pronuncia está en capacidad de saber qué significa. El neologismo se da sobre todo cuando hay disgregación del pensamiento. La siguiente. En relación a la velocidad del pensamiento, puede haber fuga de ideas, donde el pensamiento corre a 100 kilómetros por hora, lo que se llama ideofugalidad. La velocidad es marcada y el cambio de ideas a estímulos intercurrentes es frecuente. Este trastorno se produce en los episodios maníacos. La persona habla en un discurso que ya no se entiende al final. La siguiente. Cuando ese discurso verbal se transforma en un pensamiento veloz, se llama taquipsiquia. Taquip, rápido, psiquis, pensamiento. Pensamiento rápido. O al revés, taquipsiquia en los trastornos bipolares, sobre todo en la fase maníaca o hipomaníaca. Y bradisiquia, es decir, bradi, lento, psiquis, pensamiento, disminución en la velocidad del curso del pensamiento. Generalmente es una sensación subjetiva de dificultad o interferencia. Puede darse en depresión, en problemas del estado de ánimo, sobre todo en distimia y así por el estilo. Entonces, taquipsiquia rápido, bradipsiquia lento. La siguiente. Hay discursos que son concretos, casi no utilizan la abstracción. El discurso es simple, cotidiano, instrumental, con escaso uso de conceptos abstractos, ¿no? Y generalmente lo vemos en retraso mental. En los jóvenes que tienen un CI de retraso mental leve, moderado a severo, existe lo que se llama concretismo del pensamiento, concretismo del pensamiento. La persona no tiene capacidad de sintetizar, de llegar a conclusiones, porque su capacidad cerebral está venida a menos. También hay una psicopatología que se puede dar incluso en personas normales, de acuerdo a la personalidad, que se llama circunstancialidad. La circunstancialidad es la tendencia a incluir referencias detalladas de múltiples situaciones o temas. Por ejemplo, le preguntas, ayer, ¿a qué hora llegaste a la casa de tu mamá? Bueno, yo salí a las 7 de la mañana y en la esquina vi que había una panadería con buenos panes, compré un café, desayuné. Luego me fui a la esquina donde vi un amigo, conversé con él. Mi tía me llamó, primero fui donde mi tía y conversamos y luego de regreso
fui donde mi mamá. Eso se llama circunstancialidad, es decir, la tendencia a incluir muchos detalles de múltiples situaciones o temas que pueden estar relacionados con el contenido central, pero que no tienen relevancia, ¿no? Entonces, esta persona, pues, es conocida porque cuando habla, habla demasiado. La circunstancialidad puede verse en pacientes epilépticos. La epilepsia produce en algunos individuos un pensamiento o una forma de hablar en forma circunstancial. La siguiente. Bien, ahora entramos al concepto de trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje o deterioro o el desarrollo deficiente de la comprensión o la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros, incluyendo la morfología y la sintaxis, la semántica y la pragmática. Entonces, esto tiene que ver con muchos aspectos de la estructura de la forma de hablar. La siguiente. Los niveles de organización lingüística son el fonológico, el sintáctico y el semántico. Desde el nacimiento de la neuropsicología del lenguaje han transcurrido casi 170 años, surgiendo así algunos modelos que han tenido cambios significativos. Por eso hoy hay una ciencia particular que se llama la neuropsicología cognitiva del lenguaje. La siguiente. También en la neuropsicología evolutiva, para conocer cómo evolucionó el lenguaje en los seres humanos, esta área de la ciencia ha sostenido que los efectos psicolingüísticos de las lesiones unilaterales en niños son transitorias debido a la plasticidad del cerebro infantil que permitirá la transferencia de funciones del hemisferio dañado al hemisferio intacto. Cuando recobran el habla, sus respuestas verbales son escasas. Al principio el niño está casi mudo, pues dice solo algunas palabras. También suprime la comunicación del gesto y el uso del lenguaje escrito. Entonces, cuando hablamos de expresión, no solamente estamos hablando de la expresión lingüística, también la comunicación gestual. En condiciones emocionales, casi el 60% de la información en una persona que emocionalmente está vinculado con otro, el 60% tiene que ser o es generalmente una comunicación de los gestos, gestual, o también el lenguaje escrito, ¿no? Entonces puede haber disfasias adquiridas, por ejemplo, en una crisis epiléptica. En esa condición, el lenguaje presenta una pérdida súbita y progresiva. La siguiente. Las llamadas disfasias evolutivas, un trastorno específico del lenguaje que afecta la comprensión y la expresión. Puede expresarse sin cuadro aparente o aparecer como síntoma de otro trastorno. Esta disfasia evolutiva es un fallo específico del lenguaje sin ser síntoma de otro cuadro clínico. Se puede dar en niños con inteligencia normal. En cambio, la disfasia adquirida, que es pérdida del lenguaje ya adquirido, causado por lesión cerebral o pérdida progresiva del mismo, se establece en un rango de 3 a más o menos 10 años. Después de los 10 años, los trastornos se asemejan más a los adultos y afecta a ambos sexos. La siguiente. Bien, estas son las famosas afasias, como ustedes recordarán en los cursos de neurología.
hay dos afasias principales, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. La afasia de Broca es la incapacidad de poder expresar un lenguaje verbal a pesar que la persona puede comprender el lenguaje verbal. Entonces, el área que regula el lenguaje oral es Broca, el área de Broca. Por eso se llama afasia de Broca. Y el área que regula la comprensión del lenguaje se llama afasia de Wernicke. En términos concretos, nosotros hablamos con nuestro Broca y comprendemos con nuestro Wernicke. Esto tiene importancia porque muchas veces determinadas lesiones del sistema nervioso pueden dañar el área de Broca o el área de Wernicke. La siguiente. La historia nos dice que es Paul Broca, estudió a fondo un paciente que en la época se le conoció como el paciente TAN. Cuando examinó a este paciente, el paciente tenía 51 años y su habla se limitaba a una sola expresión, TAN. Cuando le preguntaban algo, TAN. Razón por la que este paciente es llamado en la literatura por Le Borgne como el paciente TAN. Su nivel de comprensión fue considerado normal, o sea, comprendía el lenguaje, pero no podía responder a ciertas preguntas mediante gestos o mediante palabras propiamente dichas. La siguiente. Y a partir de ese descubrimiento, se llegó a la conclusión que habían dos áreas cerebrales. El área en el cerebro de abajo, un área de tipo amarillenta, que es el área de Broca, la tercera circunvolución frontal, y el área verdosa, que es la fascia de Wernicke, que está relacionado a la comprensión del lenguaje. La producción del lenguaje, Broca, la comprensión del lenguaje, Wernicke. Posteriormente se hallaron muchos cuadros parecidos donde esta concepción localizacionista comenzó a surgir. Broca presentó una comunicación llamada pérdida de la palabra, reblandecimiento crónico y destrucción parcial del lóbulo anterior izquierdo del cerebro. El principal hallazgo patológico del cerebro de TAN fue un tumor quístico, era un quiste de tamaño de un huevo que se localizó en la tercera circunvolución frontal izquierda, región del cerebro que pasó a la historia con el nombre de área de Broca. Área de Broca. La siguiente. También tenemos el concepto de retraso mental. Son deficiencias sensoriales, lesiones neurológicas y deprivación ambiental. Los estudios de la neuropsicología del desarrollo y de la psicolingüística evolutiva subrayan que es interesante mantener la distinción entre alteración del desarrollo normal del lenguaje y retraso en el desarrollo normal del lenguaje. Entonces, se considera que estas cifras variadas en distintos continentes son porcentajes que, aparte de problemas específicos del lenguaje, a veces se incluyen niños con retraso mental, alteraciones sensoriales y neurológicas que aumentan
los porcentajes de prevalencia de alteración del lenguaje en la infancia. En Estados Unidos 6.5 e Inglaterra 6.7. La siguiente. Como seguramente ustedes ya han percibido, el autismo infantil ha crecido enormemente a nivel del país y a nivel del mundo. Incluso en la década del 2000, un autor inglés postuló la teoría de que el autismo crecía porque estaba relacionado a las vacunas, que muchas de ellas tenían mercurio y tenían plomo, según su concepto. Y eso trajo una ola de no vacunación en Europa. Sin embargo, este autor fue denunciado 5 años después por sus colegas de investigación, donde señalaban que él había alterado los resultados y que sus conclusiones en realidad lo que buscaba era introducir una nueva vacuna. Y también se descubrió que él ya era dueño de un laboratorio que estaba trabajando una nueva vacuna de la triple que se dan a los niños. La siguiente. Bien. En las descripciones clínicas con respecto al pensamiento y a la comunicación, se afirma que los pacientes depresivos con frecuencia hablan poco y lo hacen lentamente y en voz baja. Sus pausas suelen ser largas, relacionando esta lentitud en el habla con las dificultades de la asociación de ideas y disminución de la concentración. Entonces, un paciente depresivo también tiene cambios cuantitativos en el habla. La siguiente. Las demencias, ¿no?, dan lugar a déficits cognitivos, motores y sociales muy diversos. En este cuadro clínico, los trastornos del lenguaje que se presentan han sido englobados bajo la denominación de afasia, o bien como cuadros afasoides, parecidos a las afasias, oscilando su prevalencia entre 43 a un 100% de los pacientes con demencia. Es decir, la probabilidad de tener formas de afasia en la demencia es alta, dependiendo de los grupos de investigación. La siguiente. El lenguaje esquizofrénico podía ser muy diverso, experimentando los pacientes grandes variaciones a lo largo del día. Por ejemplo, mutismo e indiferencia. Muchas veces el paciente no quiere hablar y se torna indiferente a los interlocutores. O puede aparecer soliloquios, hablar solo, que es generalmente en voz alta, pero que en todo caso su manera de hablar guardaba estrecha relación con un pensamiento disgregado o incoherente. También hay una forma de hablar dentro del lenguaje esquizofrénico que es la musitación. La musitación es hablar en tono sumamente bajo y que permite pues que las personas técnicamente se observa que hablan, pero uno no sabe lo que están hablando. Es como si le hablaran al oído a otra persona. A ese tema se le llama musitación. La siguiente. Entonces, dentro del lenguaje esquizofrénico podemos encontrar neologismos, como ya hemos señalado, palabras propias de la enfermedad, farfulleo, entonces, que generalmente tiene que ver con que hablan, pero con arrastrando las palabras,
determinados tópicos repetitivos, la glosomanía, rimas y alteraciones no relacionadas, emisión de palabras o frases que se asocian con otras anteriormente dichas, ensalada de palabras y alteraciones de la sintaxis. Entonces, cuando hay ensalada de palabras es hablar por hablar, sin que se comprenda realmente qué es lo que quiere decir. La siguiente. La siguiente. Hay un capítulo que no ha llegado y que tiene que ver, en este caso, con la inteligencia. A ver, No me han pasado la diapositiva de inteligencia, doctor. se pasó. No, no me llegaron a pasar eso. O sea, me brindaron solamente este recurso. Ya. En todo caso, estamos hablando de lenguaje y pensamiento. Según el sílabo Efectivamente, también debe entrar la inteligencia. efectivamente, doctor. Voy a consultarle al delegado si hay algunas diapositivas Yo relación a ello. tengo, a ver, pregúntale, pero no sé si, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo tengo la posibilidad de mandarlo al WhatsApp de alguno de ustedes. Perfecto, puede pasárselo al WhatsApp de tal vez de Arnold o al mío, pero doctor, me informan que en 15 minutos empieza una clase presencial de alumnos que llevan terapéutica. ¿No habría Ah, problema con el tema de la lista? en todo caso, hagamos algo práctico. Yo voy a seleccionar esa parte y lo voy a entregar para que ustedes lo conozcan, porque en 15 minutos no vamos a llegar. ¿Ya? Entonces, inteligencia. Es comprensible, de repente en algún momento lo dicto en un espacio en blanco que puedan tener, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, esa clase quedaría como clase extra, ¿no? Pendiente, como una clase extra pendiente. Y también a la sazón no generaría preguntas de esa parte, pues, pero lo tengo que entregar para que ustedes lo conozcan. Ya, doctor, está bien. Entonces, podemos coordinar cuándo sería esa clase extra y si en caso no se da, Ya sería la ya próxima semana. ¿Para cuándo es el examen? en 2 semanas, o sea, Ya, la el próxima próximo lunes. semana. En 20 minutos puedo exponerlo. De repente se puede comenzar más temprano y logramos hacerlo. Claro, doctor, bueno, normal, ¿no? Supongo mis compañeros también Ya, están de está acuerdo. bien. Quedamos así Sí. entonces. ¿Ya? Me escribes por el WhatsApp para hacerme recordar qué clase ha faltado. En este caso me parece inteligencia, ¿no? Sí, doctor, ¿me pasa su número, por favor, para coordinar? Ya, es 3 veces 9 64 7272. Em, ya, doctor. ¿Ya? Entonces estamos coordinando. Para la próxima semana buscamos un huequito para terminar esa parte. Doctor, disculpe, ¿me podría dar un ejemplo sobre concretismo? Concretismo de lo mental. Por ejemplo, le preguntan Ujú. eh, ¿qué, eh, qué significa, por ejemplo, abstracción. Mm, será pues que se trae algo para la mesa, ¿no? O qué significa, cuál es la identidad o la semejanza entre una naranja y una manzana. Ninguna, porque son frutas diferentes. Eso es concretismo, o sea, no tienen la capacidad de hilar, de generar abstracción. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí.
Generalmente se da en retraso mental, ¿no? Concretismo de lo mental. doctor. Bien, entonces cerremos la clase y ya vamos coordinando en el transcurso de los siguientes días. Sí, Doctor, pasar doctor, la le clase avisa de a calificación. le puede avisar a su delegada de sede y ella cosa que informa al delegado o también me informa a mí para reprogramar la clase. Ya Igual está lo voy a bien. escribir. Ok, Sí, escríbele. perfecto. Internamente escríbale, yo también lo voy a escribir. Ya, ya, doctor. ¿Ya? Gracias. Muy buenas. Cuídense bastante. Doctor, Hasta luego. doctor. Hasta luego, Sí, Hasta luego, doctor. doctor. hasta luego. Hasta luego. ¿Y le Cuídense. va a pasar la clase de inteligencia o no? Sí, inteligencia. ¿Va a pasarla o la pasará cuando la haga? Yo voy en los próximos días, voy a mandarlo ya por el WhatsApp de mis alumnos para que lo pasen a la promoción y en algún momento puedo dictar esa parte. Es una pequeña parte nada más. Ah, ok, la va a pasar, pues la va a pasar, pero a sus alumnos, ¿no? No, a ellos les voy a dar la parte que falta para que lo difundan para toda la promoción. Ok, Y en algún momento, entre el lunes y martes, puedo dictar unos 20 minutos de esa parte que ha faltado. ok, doctor. ¿Ya? Ya, Perfecto. perfecto.